Llegó el día que va a cambiar nuestra vida. Porque gente, a partir del día de hoy no tenemos ni casa, ni dirección, ni un país de residencia fijo. Nos transformamos en totalmente nómades. ¿Y por qué hicimos esto? Porque queremos entrar en el mayor desafío de nuestra vida, la mayor aventura y el sueño que tenemos en común. Y la verdad que decidimos dejar todo para atrás, sacarnos todo lo material de arriba y llevar apenas con nosotros estas 2 mochilas, que esto va a ser todo lo que vamos a tener por Dios sabe cuánto tiempo, y vamos a entrar en una aventura que va a ser la más grande de nuestra vida. Y la verdad es que vamos a dar la vuelta al mundo con todos ustedes. Vamos a pasar por todos los países que podamos y ustedes nos van a acompañar. Ahora tenemos que empacar todo. Yo voy a empezar por el armario porque lo que más tengo es ropa. Creo que mucha gente está conmigo porque saben cómo se siente. Mateo no sabe, obviamente, porque no tiene nada. Tiene algunas calzoncillos con agujeros que ya tiré. Esta sí o sí tiene que ir en la mochila. Si en un país hace calor y en otro frío, no sé qué vamos a hacer, Mateo. Yo creo que vamos a tener que llevar lo necesario y estar preparados para cualquier circunstancia. Y más que nunca ahora vamos a necesitar ese like enorme en el video, que miren las propagandas porque eso nos ayuda, que se suscriban al canal. Júntense a la comunidad de Discord. Exacto. Y a la comunidad del canal, porque así somos un grupo grande y los amamos un montón porque son una gente increíble. Y les vamos a poner todo en los videos, todo lo que podamos. Pero bueno, ahora es hora de empacar, hacer las cosas. Yo estaba seguro de que este iba a ser mi último país hasta que conocí Lisana, y creo que no va a ser mi último país. Habrá más después de esto. Yo voy a hacer mi ropa también, lo voy a organizar. ¿Vas a hacer tu sistema o te explico mi sistema? ¿Qué sistema? ¿Sistema de qué? Sistema de organizar la ropa. Voy a hacer mis pilas ahí y vos haces las tuyas. Y después me explicas. ¿Qué te tengo que explicar? O sea, yo tengo acá mi ropa en buena calidad que ya no quiero. Allá es ropa que no quiero, pero ya vieja. Yo voy a agarrar, voy a sacar la ropa, voy a ver lo que quiero y lo que no quiero y ya está. El resto lo dono todo. Creo que para mí lo más difícil es elegir entre los bikinis que puedo llevar. Porque solo puedo llevar creo que máximo 3. Eso sí duele. 3 bikinis, Lisana. Máximo. Que es muy poco. Porque tengo como 12. Ay, Dios mío. Bueno, si Mateo no se da cuenta, puedo poner un par más en mi mochila. ¿En tu mochila? Vos en tu mochila pones todo lo que quieras. Yo voy a cargar mi mochila, vos vas a cargar tu mochila, mi amor. En ese viaje compartimos todo. No, son no. nuestras. La mochila no. La mochilita cada uno con la suya. No era para eso, pero bueno. A Mateo dejamos en Estonia. Mirá el tamaño de esta bolsa, entra en todo. ¿Tenés aire? No. Bueno, tumbaste el mate. ¿En serio? ¿Qué ropa vas a poner ahí? Vamos a empezar por lo que no sirve para nada en este viaje. Un pantalón de vestir, no lo voy a usar nunca. Esto. Ropa que te gustó y quieres guardar. Exacto. Ropa que me gusta y que la puedo llegar a necesitar cuando vuelo, no sé, una vuelta. La pongo acá. En un viaje hay que desprenderse. Si me pongo a pensar, y esto tal vez podría... No. Chao. Bermuda voy a necesitar mucho. Este es uno de los trabajos que tuve acá en Estonia, mirá. Cone. Voy sacando la ropa del armario y me vienen los recuerdos y me empieza a dar un poco de cosita en el corazón así. Estoy un poco preocupado porque estoy buscando lugares para quedarnos en Madrid, que es el primer destino que vamos a ir. Y no sabía que era Pascua, o sea... Sabía que era Pascua, pero no sabía que se celebraba tan eufóricamente en Madrid y no hay disponibilidad en ningún lugar. También estoy buscando en Couchsurfing, porque obviamente vamos a tener que usar esa herramienta en muchas situaciones, porque imagínate, vamos a estar viajando todo el tiempo, no podemos estar también pagando hotel todo el tiempo que estamos viajando y tampoco estoy encontrando nada. Así que estoy muy preocupado sobre esta situación, porque el jueves nos vamos y no sé a dónde voy a dormir todavía. Estamos en día 2 de la mudanza. En el momento la casa está llena de bolsas, cajas. Allá atrás
Está la valija, una bolsa gigante llena de cosas. Ayer pareció que hay menos cosas, pero al final siempre hay un montón. Sí. Y todas estas cajas son de Lisana y la bolsita chiquitita allá al costado es mía. Bueno, creo que ya entendimos que vos no tenés cosas. Estamos poniendo todo ya para hacer la mudanza. El papá de Lisana nos va a ayudar a llevar todo en su camioneta y vamos a dejar todo ya. Y tenemos muchísimas cosas, pero no cosas materiales, hay más recuerdos que pertenencias acá porque... Vamos a limpiar un poco. Son pesadas las cajas. Llenas de maquillaje de Lisana. La verdad, todo eso me trae muchos recuerdos porque 2 años acá. 2 años. Que estamos en Estonia juntos, 2 años y medio ya. Desde el primer día que llegué acá, el primer trabajo que tuve en el call center, estaba desesperado, llegué con miedo, no sabía dónde era el país, no sabía lo que era, qué me iba a pasar. Después de los 20 días, conocí a, más o menos, fue 20 días desde que llegué. Sí. Nos conocimos en un chat de intercambio de idiomas. En Speakly. Ahí Lisana me vino a hablar, ahí empezamos a chatear, ahí nos conocimos. Nos conocimos después de un tiempo en un parque. Yo voy a recordar siempre porque hacía un frío, no sé, estaba oscuro en un parque, qué sé yo, era una aventura realmente. Cagado todo de frío y Lisana fue con una camperita finita para quedar más linda. Pobrecita, estaba congelada. Y yo hice lo mismo. Ahí estaba Lisana, así de espalda, exactamente así. Y bueno, yo llegué y le digo, Lisana, Mateo, un gusto conocerte. Acá estoy. Yo no dije nada casi porque estaba tan tímida. Lisana habló poco y nada y después nos fuimos caminando por acá. Caminamos como 2 horas acá, estábamos cagando de frío. Yo no podía quedarme sentado del frío que tenía. Pero era un día que siempre nos vamos a recordar. Después, ¿qué más nos pasó, Lisana? Bueno, después... Con la moto de Lisana, la scooter, fuimos por todos lados. Lisana me llevó a conocer todo el bosque de Estonia, las cataratas. Las cataratas de Estonia. El día que conocí los padres, por Dios. Si no vieron ese video de la anécdota, el día que conocí a mi suegro, se los dejo ahí porque es un show eso. Es un show de cagarse de la risa. No me ha costado nada poder conocer a mi suegro. La madre a todo esto estaba en el departamento mirando por la ventana. Estoy yo solo empujando la moto por la vereda. Adivinen quién llega. Después empezamos el canal. 1 de junio publicamos el primer video. Bienvenidos mis hermanos y latinos del mundo entero. Muchísimas gracias por estar mirando. Siempre los abrí igual los videos. No sabíamos lo que hacíamos. No. Mi idea inicial fue compartir toda la felicidad que yo tenía con la gente para que se vengan a vivir acá el que quisiera. Y ponía todo ahí. Sí. Eso fue, y Lisana le gustó la idea y bueno, así arrancó el canal. Yo no estaba en los videos, solo edité, estaba porque tenía vergüenza. Mucha vergüenza. Hay un video, hay un pedacito donde aparece Lisana por primera vez, ¿no? Sí. En el de Parnu fue. Sí. Y era otra persona. El cambio que hiciste, Lisana, fue absurdo, ¿no? O sea, empezamos en junio 2020 y en noviembre publicamos el primer video donde yo hablé. Ese video creo que hoy tiene 800.000 visualizaciones. Ah, es verdad, un latino saliendo con Estonia era. Fue el video que viralizó nuestro canal. Hola, me llamo Mateo. Y me llamo Lisana. Yo quería aprender español, entonces fue a Speaky. Vi que hay alguien que habló español, entonces empecé a hablar. Después salimos en Clarín. Ah, después salimos en el diario Clarín con una nota que fue... El título fue re graciosa. ¿Qué más? Viajamos a Finlandia, Letonia, Lituania, Italia. Después me cambié de trabajo también. ¿Cambiaste de trabajo? Cambié de trabajo, fui a trabajar como vendedor telefónico. Vendí a Portugal y a Madrid. Y acá entro y acá ya tengo mi compu con mi escritorio. Mirá, un quilombo. Bueno, tengo que organizarlo. Esa es mi colega Elena de España. Y acá, chicos, miren, estas son todas las ventas que ya hicimos, mirá. Y en cuanto me tomo el cafecito, le hago un tour por la office. Mirá, acá tenemos la gente de marketing y la gente de datos. Y después nos mudamos acá juntos. Nos vinimos acá. Ella tenía... ¿Cuántos años tenía Lisana? 18. Y le dijo a los padres que se iba de la casa y que se venía a vivir conmigo.
Uf, ¿cómo fue eso, Lisandro? No fue tan trágico como pensamos que sería. pensaba. Bienvenido a todos a mi nueva casa. Hoy les voy a mostrar por primera vez por dentro cómo es mi casa y cómo realmente son los hogares acá en Estonia. Yo terminé la escuela. ¿Y Sara terminó la escuela? Wow, look at this. Empecé la universidad. Dura 3 años y es un bachelor degree. Recibí un correo electrónico diciendo que todo era bien con mi aplicación, así que me aceptaron. ¡Pum, pum, pum, pum! Una noticia. Bueno, ahora muchas personas me han preguntado, y ahora que volviste de Brasil, volviste a la universidad, ¿qué tal? ¿Cómo fue? En enero decidí dejar la universidad. Ahora la gente... No hagas eso. No hagas eso, porque yo entré con una visión un poco así, que a mí me gustó marketing, me gusta cosas prácticas, editar videos, pensé que es una marketing más así creativo, ¿no? Pero el primer semestre solo estudié matemática, ecuaciones, data, ciencia de data, Excel, y yo me sentí que no estoy en el lugar correcto, así que pensé que la voy a dejar y ahora sigo estudiando edición en internet, mejorando esa parte creativa que tengo y las habilidades. Fuimos a Sudamérica. Para Lisana creo que fue el mayor, bueno, puedes decirlo, pero el mayor viaje de tu vida. Sí, y ahora cuando uno se cruza el continente una vez, el mundo es tan chico, porque con 17 horas estás en casa otra vez. Y en otra realidad totalmente diferente. Y bueno, ahora estamos en un punto que vamos a empezar otra aventura. Y bueno, tenemos esa idea, pero todavía hay que terminar de empacar las cosas, hay que terminar de mudar, hay que conseguir estadía en Madrid. Mateo, ¿me ayudas? Ya voy, para que estoy terminando una cosita acá en un video. Aguantame un toque. Cuando vos al final vengas, yo lo cerré. Entonces quiere decir que puedes cerrarla sola, que no necesitas de mi ayuda. Pero contigo lo puedo hacer mejor. Dame la paciencia y la fortaleza. Nada, no, bueno. Ya cerramos. Pará. Así. Empujalo junto. Ahí. Eso. Espero. ¿Qué tal? Listo. Pueden trabajar en paz. Próbalo, Mateo. No sé si salió bien. Está rico, mi amor. ¿Sí? Sí. Salió. ¿El agua estaba caliente o media? ¿Le tiraste agua fría? Poco agua fría, porque todos comentan que no puede estar agua y A mí me gusta pelando la lengua. Así que estoy aprobada. Buenísimo, mi amor. Yeah. ¿Y el sartén viejo dónde lo tiramos? Uf, si tendrá historia este sartén. Este fue el primer sartén que me compré cuando llegué. Acá hacía los fideos, después los sacaba. Después hacía el relleno de los fideos, la salsa, el tomate, todo el corta. ¿Te acordás que vos te hacías de comer acá? Sí. ¿En esto? Si No, tendrá historia esta sartén. escuchen, Mateo hirvió fideos en el sartén. Acá ponía agua, solo tenía una sartén. Era todo lo que tenía. Tiene olor esto, Tira la mierda. Mateo, ¿querés ir al cine hoy para bajar la ansiedad? Me voy a olvidar un poco porque estoy un poco nerviosa. Sí, vamos. Hace bien para dar una bajada de ansiedad. Ojalá que haya esa película del perro. Pero yo quiero ver Batman. Pero yo quiero ver al perro. Siempre, mi amor, siempre vemos las películas que vos querés. Bueno, voy a ver si te muestran el Batman. A mí me encanta Batman. Me las miré todas. Bueno, espera porque tengo... Batman y Marvel me encanta. No muestran hoy al perro. No está el Bueno, ganó Mateo. Yes. La película es 3 horas. Me estás jodiendo. 3 horas. Me voy a dormir. Espectáculo. Ah. Mejor. Gente, por fin salió el sol. Miren qué lindo primavera.
No sé si te pasó a vos, Mateo, pero yo puse toda mi ropa en la bolsa y ahora tengo que usar la misma ropa. No, siempre ando con la misma ropa. No te escucho. Estoy con esta ropa hace una semana. Bueno, ahora en el viaje no sé qué condiciones Ahora voy a vamos estar con la misma ropa un mes. Pero si llevamos una mochila nomás en el viaje, imagínate. ¿Y los calzoncillos? Los usas 4 veces. Oh, Mateo, no. Vuelta y vuelta. No, los lavo todos los días. Ropa interior hay que lavar. No podés andar con la frenada de camión. Hace mucho que no voy al cine. ¿Y vos? Ni me acuerdo cuándo fue la última vez. Wow, ¿Te gustó? gigantes. Bueno, hay que comprar las entradas y la comida. ¿Ese era el del perro que vos querías ver? No. ¿Acá tenés que sacar el billete? Sí. ¿Cuánto cuesta la entrada? Sin descuento, 9 euros. My gosh. Qué lindo. Miren lo que hay de cine, pero es un supermercado. Me hace reír cómo venden el pochoclo. Ya está hecho. En Latinoamérica una persona te lo pone adentro del recipiente. Acá ya te lo venden dentro de una heladera hecho. Y tenés de todos los sabores, dulce, salado. Y hay de varios tipos. Esto es tipo baconcito con pochoclo. Está caliente acá adentro. 7,10. Los precios acá son triples, pero bueno. ¿Qué es eso? Hielo. Ah, No hay hielo, ¿viste? Tan frío que la gente ni hielo le pone. no, sí. Muy bien. Mateo, buscaste toda la comida y no puedo ni moverme. No, esto más que un cine parece un supermercado de lujo tecnológico. Pero qué precioso que es el cine acá, por Dios. Mira, esto quería ver. Ah, no, estaría bueno, ¿eh? Pero bueno, Mateo, Doctor Strange también la quiero ver. Joder, mi amor. ¿sabías que cuando era más chiquito siempre la comida ya terminó antes de... De empezar la película. Sí, porque todas las propagandas que ponen parecen nuestros videos de YouTube. Yo estoy impresionado, Lisana, con el tamaño del cine de Estonia. Un país tan chico tiene terrible cine. Eso es grande, ¿no? Pero es solo uno. Yo conozco por lo menos 4 en la misma ciudad. Se ve que al estonio le encanta ir al cine. Oh, ¿qué es lo que es la sala? Está buena. No tumbas la comida, por favor, porque No. si no, yo me muero. Mateo todavía no empezó. La verdad que me gustó, porque... Un silencio en el cine. Sí. Hasta en los pasillos hablan así despacito. Hablan todo despacito así. Vamos al baño. Yo no soy fanática de esa Marvel, qué sé yo, pero me gustó porque no era tan animado. Pero esto no es Marvel, amor, es DC. Es la competencia de Marvel. Ah, bueno, me gustó. De 0 a 10 a Batman, la última le doy 7. Por ahí me pareció aburrida, por ahí se ponía buena. Pero está bueno, vale la pena verlo. Oh. Diadre, mudar, que estoy ya cansado. ¿Vos cómo estás? Mira, con mi casa rodante hecha. Bastante pesada, pero bueno. La mía tiene 5 kilos. ¿Cómo sabes? Sí, más o menos lo que Las 6 kilos. Las compus, todo, ropa. Esta va a ser nuestra casa por... No sabemos, la verdad. Yo voy sin saber. Yo también. Parecemos dos tortugas. Todo en las cajas, en la sala hay más. Y estamos listos para empezar la aventura. Y ojalá que ustedes están también listos para vernos en esa aventura. Y va a haber muchas sorpresas porque va a haber cosas muy especiales que vamos a hacer que yo sé que les va a encantar a ustedes. Porque yo estoy re emocionado para hacerlo y es algo que les gusta a ustedes también, yo lo sé de eso. Así que gente, gracias por estar siempre ahí. Vamos con todo. Ya se viene ahora, nos vamos directo a Madrid. De Madrid ya una gran sorpresa. Y vamos a hacer un vivo directamente de Polonia el jueves. Así que préndanse. Y si tienen también alguna idea sobre Madrid para pasarnos, qué hacer, dónde ir, dónde parar, no sé, lo que quieran o nos quieren ver, díganos en los comentarios. En Instagram también nos pueden avisar. ¿Y por qué en Polonia? Porque empezamos el viaje durmiendo en el aeropuerto. Y Mateo, ¿encontraste alojamiento para el primer día de Madrid? Todavía no.